Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. Las relaciones entre España y Argelia no pasan por los mejores momentos. Las tensiones migratorias, el caso Ibrahim Gali o recientemente los problemas con el abastecimiento del gas y las relaciones comerciales sitúan siempre a los dos países en un equilibrio diplomático complicado. Lo que se olvida es que entre las dos naciones hay vínculos desde hace siglos. Hoy os contaré la historia de los llamados pieds noirs españoles, los pies negros. Españoles y sus descendientes que vivieron en Argelia, que tras emigrar a aquellas tierras se vieron obligados a abandonarlas para salvar sus vidas y que serán una pieza fundamental en el desarrollo económico del levante español durante los años 60 y 70. Una historia controvertida para algunos, nostálgica para otros, pero sin duda que merece ser conocida para no olvidar que la labor de los españoles ha estado presente en muchos ámbitos y lugares. Comenzamos en un momento. Orán, la ciudad argelina que durante siglos acumuló el rico legado como encrucijada geográfica y mercantil. Situada a unas 158 millas náuticas en línea recta desde Alicante, unos 293 kilómetros, y a unos 200 de Almería, fue durante años la avanzadilla de lo europeo en África. Ciudad mestiza, moderna y multicultural, pero netamente europea. Española durante más de 200 años, desde 1509 hasta 1792, con algún pequeño paréntesis, mantuvo siempre presente el legado español. Francia, en 1830, en plena era colonial, ve intereses estratégicos en Argelia y poniendo como excusa que el gobernador de Argel había pegado con un matamoscas al cónsul francés, invade la zona tomando Argel y Orán. Comenzaba la época francesa. La ocupación se destacó por su brutalidad, lo que hizo que desde un inicio no se pusieran las bases para una convivencia pacífica. Poco a poco se iría acuñando el término pieds noirs, los pies negros, para referirse a los soldados franceses por sus botas militares, término que se adoptaría más tarde para nombrar a todos los europeos residentes en suelo argelino. Los franceses pretendieron llenar la zona con colonos para poblar y gobernar los territorios conquistados, pero la llamada no fue convenientemente respondida. En la España de mediados del siglo XIX, sumida en las guerras carlistas, la pobreza y las precarias condiciones de vida, la emigración a tierras argelinas suponía una posibilidad de futuro, máxime cuando el clima y el terreno se asimilaban a nuestras costas levantinas. Alicante, Almería o Murcia y otras zonas del Mediterráneo español se convertirían durante décadas en punto de salida de emigración. Ya en 1840 los españoles representaban casi la mitad de los ciudadanos europeos de la ciudad de Orán. En 1896 se calculaban ya asentados 160.000 españoles si se tienen en cuenta las segundas generaciones. De ellos, un tercio procedían de Alicante y la mayoría residían en Orán. En 1911 superaban los 180.000. La trayectoria vital de los españoles en terreno argelino fue complicada. La administración francesa nunca les puso las cosas fáciles. Obreros, artesanos, gente de campo, la mayoría de condición humilde, tuvo que enfrentarse a unas situaciones hostiles. Pese a todo, poco a poco, fueron haciéndose el pilar fundamental de la economía de la zona. A todo ello hay que añadir la violencia permanente de las tribus musulmanas hacia todos los europeos, generada y acrecentada por las leyes discriminatorias de las autoridades galas, produciéndose hechos como la matanza en 1881 de 190 jornaleros españoles recolectores de esparto en la población argelina de Saida. Pese a ello, la mayoría de españoles de religión católica convivían en el día a día con sus vecinos musulmanes y judíos de la zona. A lo largo de años se creó una sociedad con profundas raíces españolas. Corridas de toros, las hogueras de San Juan, las paellas, el pescado frito, cualquier costumbre española era común en aquellas latitudes.
mientras se hablaba una mezcla de español, francés y valenciano. El número de Pieds Noirs españoles crecía enormemente. La colonia europea aumentaba y la administración gala, con sus nefastas políticas de gobierno, favoreció las desigualdades sociales, haciendo crecer los anhelos de independencia por parte de la población musulmana. A principios del siglo XX, las migraciones hacia Argelia continuaron. El boca a boca funcionaba entre conocidos y parientes para trabajar en todo tipo de actividades. La demanda de mano de obra se acrecentaba, en su mayoría relacionada con las labores del campo, pero también jardineros, artesanos, comerciantes o incluso heladeros o turroneros. Se cuenta que fueron muy solicitadas las alicantinas como amas de cría, lo que se llegó a llamar ir a criar a Argelia. La última gran migración española se produjo al finalizar la Guerra Civil en 1939, cuando unos 15.000 exiliados del bando republicano salieron desde los puertos levantinos con dirección a Argelia, donde les esperaba un trato por parte de las autoridades francesas como prisioneros de guerra, pasando la mayoría de los hombres a campos de trabajo en condiciones infrahumanas. Ya a mediados del siglo XX, la debacle de Francia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la llegada de los aliados a tierras argelinas y posteriormente la derrota francesa en Indochina hizo que los nacionalistas musulmanes se dieran cuenta que Francia no era invencible. La violencia se adueñó de las calles. A partir de 1954, nuestros protagonistas se verán envueltos en una cruenta guerra civil con permanentes enfrentamientos a tres bandas entre la policía y el ejército francés, el movimiento independentista del Frente de Liberación Nacional, el FLN, y la UAS, Organización de l'Armée Secrète, Organización del Ejército Secreto, organización terrorista que defendía una Argelia francesa. Se produjeron miles de muertos y matanzas por todos los bandos. El general de Gaulle, que había vuelto al poder en Francia, aceleraba el proceso y el 18 de marzo de 1962 se firmaban los acuerdos de Evian por los que se concedía la independencia a Argelia. El 1 de julio de 1962 tenía lugar el referéndum de autodeterminación que decía sí a la independencia. La violencia no cesó por ninguna de las partes. El FLN dio a elegir a los Pieds Noirs entre la maleta o el féretro, continuando con las matanzas y desapariciones de personas, muchas de ellas con apellidos españoles. Se iniciaba el éxodo desesperado de más de 800.000 Pieds Noirs, muchos de ellos solo con lo que podían llevar en una maleta, abandonando el lugar donde sus antepasados habían vivido desde hacía 130 años, regresando a los lugares desde donde salieron sus ancestros, entre ellos todos aquellos cuyas raíces eran españolas. El gobierno español envió aquel verano de 1962 dos barcos, el Victoria y el Virgen de África, escoltados por el destructor Lepanto, para atender la repatriación de cientos de familias de españoles o de sus descendientes que se amontonaban en los muelles para salvarlos de una muerte segura. Los franceses recibieron a sus colonos con pancartas de Pieds Noirs al agua, al considerarles responsables de la guerra. En España, por el contrario, fueron bien recibidos y acogidos. Según varios estudios, unos 50.000 Pieds Noirs se establecieron en la región valenciana, de donde habían salido sus antepasados. La mayoría de ellos, unos 30.000 en Alicante y varios miles en Almería y Murcia. El caso más llamativo es Alicante. La gran mayoría de los recién llegados vinieron con unas situaciones económicas complicadas y tuvieron que endeudarse a largo plazo para salir adelante. Pese a todo, fueron el ejemplo de lo que hoy llamaríamos emprendedores. Fueron el motor del desarrollo turístico de la zona en los años 60 y 70, montando negocios que perdurarían en el tiempo y siendo los responsables del crecimiento económico y de la revolución social de aquellos años en la provincia. Fueron un despertador para el desarrollo. Orán, una ciudad cosmopolita, desembarcaba a muchos de sus habitantes en Alicante capital, Benidorm, San Juan y otros municipios.
Barrios como la Albufereta de Alicante fueron el símbolo de la primera expansión urbana de la ciudad, en la que estuvieron activamente involucrados los Pieds Noirs y produjeron la transformación del sector terciario. Se fundaron colegios, se abrieron restaurantes, hoteles, bares, discotecas, pastelerías y panaderías o tiendas de ropa, revolucionando el comercio de la ciudad, aportando ideas de modernidad que en aquella época era desconocida en muchos lugares de España en pleno desarrollo, cambiando modos de vida y mentalidades. Boutiques pret-à-porter, clubs, snack bar, whiskerías, salones de belleza, joyerías y muchos otros negocios afloraron impulsando el sector turístico, además también de aquellos otros que también trabajaron en otros sectores como el campo, la pesca o la construcción. Todavía hoy, pese al tiempo pasado, algunos de los Pieds Noirs españoles y sus descendientes se reúnen para recordar su peregrinaje y las tierras argelinas que tuvieron que abandonar, agradeciendo la acogida que España les brindó. Habría mucho más que contar sobre los Pieds Noirs españoles. Como todo colectivo, tuvo también sus sombras, pero hoy nos quedaremos con la historia de la gran mayoría de ellos. La de aquellos que lo dejaron absolutamente todo por un futuro mejor y que se vieron envueltos en la vorágine de la guerra de independencia argelina. Sin duda, son un ejemplo de superación ante las adversidades. Por desgracia, nuestro mundo no ha aprendido y todavía hoy seguimos teniendo los mismos problemas. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya resultado interesante y para conocer más detalles os invito a seguir los hilos en el Twitter de La Mecedora. Nos vemos pronto. Un saludo.